Bueno, lo que les iba a explicar es cómo nosotros podemos elaborar la ecuación booleana de un diagrama de compuertas que es en este caso de 4, ¿verdad? Puede ser de 3, de 4, de 2 ya les había explicado, pero en este caso vamos a trabajar con un diagrama de 4 compuertas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos compuerta A, B, C y D. Entonces, para nuestra ecuación booleana, ya sabemos que primero tenemos que definir de cuántas entradas es. Ya sabemos que la AND, su símbolo es el por. En este caso yo voy a utilizar el símbolo del asterisco para determinar como que si es el por. Y para la OR necesitamos lo que es el símbolo más. Entonces, para elaborar la ecuación booleana, lo primero que tengo que hacer es irme a la primera compuerta. Mi primera compuerta es una AND, por lo tanto yo voy a utilizar el símbolo de por, es decir, un asterisco. Ahora, ¿quiénes son las entradas de mi compuerta AND? Las entradas son A normal y B, pero como B está pasando por una NOT, entonces yo voy a decir que es una B negada. Entonces mi primera compuerta va a ser igual a A por B y negada. Y ya sabemos, para que sea negada tiene que tener esa rayita arriba. Y en este caso, como la negada es B, entonces la rayita va sobre la B. Esta partecita de aquí nada más. Luego la pongo entre paréntesis, ¿verdad? Para no confundirme. Ahora, una vez hice esta, ahora voy con esta compuerta. Esta compuerta es una OR, es una OR. Entonces yo vengo y digo, el OR es el símbolo más. Pero, ¿quiénes están en las entradas de la OR? Una de las entradas es la salida de la compuerta 1, porque esta es la salida de mi compuerta 1. Entonces, es esta compuerta, la entrada 1, y la siguiente entrada es C. Si ustedes se fijan, y es C normal. Entonces, como van a una OR, es el símbolo más. Entonces, venimos nosotros y dejamos como que esta es una entrada más C, que sería la otra entrada. Entonces, yo ya tengo A por B negada más C. Y toda esa parte que yo sombreé es esta parte de aquí del diagrama. Ahora, me voy a la siguiente compuerta. La siguiente compuerta es una OR. ¿Y esa OR de dónde viene? Pues viene, si ustedes se fijan, viene de A, aquí está A, y luego viene de D, pero D está negada porque pasa por una NOT. Entonces es más porque es una OR. Entonces yo le agrego el A más D y le agrego la rayita arriba porque D está negada gracias a una NOT. Ahora se preguntarán ustedes que por qué esta rayita de acá arriba está sobre todo esto. Bueno, porque esto yo creo que sí es nuevo para ustedes. La OR tiene un puntito ahí al final, se logra ver. Ese puntito me simboliza o me dice a mí que lo que hay aquí es una negación. Es decir, todo esto que está aquí, yo vengo y lo niego al final. Entonces, cuando haya una compuerta que tenga un símbolo como un círculo en su parte final, entonces eso quiere decir que tenemos que negar todo, todo. Entonces, por eso yo le agregué esa línea ahí arriba y eso significa que lo estoy negando todo. Entonces, esto lo vamos a igualar a F. Y así queda nuestra ecuación booleana. ¿Por qué hay un por ahí en medio de las dos? Porque esta que está aquí es este lado y esta que está aquí es este lado. Y las dos van a las entradas de una AND. Y como ya sé que la AND es un por, entonces yo le pongo el por en medio de las dos y eso me simboliza o me quiere decir a mí que esto es una AND. Que las dos entradas lo que van a formar es una AND. Bueno, así quedaría lo que es nuestra ecuación booleana. Pero si ustedes se fijan, aquí al final aparece que esa AND está negada porque tiene ese puntito ahí.
Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que negar absolutamente toda la ecuación. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo voy a negar toda la ecuación? Porque es todo el final que está negado. Le voy a agregar una rayita arriba, pero arriba de toda la ecuación. De toda la ecuación. Miren, esa rayita que va aquí arriba me dice que está negada absolutamente toda. Y así queda mi ecuación. Ahora vamos a la tabla de la verdad. La tabla de la verdad, como es de 4 entradas, acuérdense que se ubican de derecha a izquierda. Entonces, A, B, C y D. ¿Cómo poner estos números aquí? Ustedes ya lo saben. A siempre va de 1 en 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente. B va de 2 en 2. 2 ceros, 2 unos. 2 ceros, 2 unos. C va de 4 en 4. 4 ceros, 4 unos. Aquí como solo lo hice de 10 filas, entonces me queda solo así nomás. Y D iría de 8 en 8. 8 ceros, 8 unos y así hasta de manera infinita. Luego yo coloco a B, como B está negada en un cierto punto, entonces la coloco aquí y le hago una columna de B negada. Y D también está negada, así que también le hago una columna de D negada. ¿Qué es lo que hago? Sencillo. A B normal la voy a negar. Como el primero es un 0, aquí es un 1. Como aquí es un 0, aquí es un 1. Como aquí es un 1, aquí es un 0. Como aquí es un 1, aquí es un 0 y así sucesivamente. Y lo mismo hago con D, lo mismo. Luego ubico la primer compuerta. ¿Quién es mi primer compuerta? Es esta que está aquí. Entonces sería, esa es A por B negada. Aquí está. Ahora, ¿cómo yo voy a saber? Como yo ya sé que es una AND, entonces necesito usar a, entonces voy a usar mis flechitas. Voy a usar a la columna de A y la voy a combinar ¿con quién? Con la columna de B negada. Entonces utilizo la columna de B negada. Ahí está. Estas dos son las que voy a utilizar ahorita. Entonces, como es una AND, la condición me dice que las dos deben tener a 1 para que aquí pueda ser 1. Entonces, combinación 0, 1 es 0. Combinación 1, 1 es 1. Combinación 0, 0 es 0. Y así sucesivamente. Esa ustedes ya lo saben hacer. Luego sigue la siguiente compuerta, que es esta. ¿Y quién es esta compuerta que está aquí? Bueno, es toda esta. A por B negada y más C. Como es una OR, entonces yo sé la condición de que en la OR, con un 1 que haya, el resultado de aquí va a ser 1. Ahora, ¿qué columna voy a usar? Pues voy a usar la columna de A por B negada, que es esta columna que está aquí, y voy a utilizar a C, C normal. Entonces llevo mi flechita a C. Ok, aquí hay que tener cuidado porque están lejitos, entonces hay que irlo relacionando con mucho cuidado, sin equivocarse. Como es una OR, ya sé que con uno que haya, aquí yo voy a colocar 1. Entonces digo 0 con 0 es 0. 1 con... Ah, aquí tenía un error, miren. Bueno, 1 con 0, entonces esto va a ser 0. Ay, Dios. Bueno, ahí ya tenía un error entonces. Ahora, 0 con 0, entonces esto va a ser 0. Luego 0 con 0 también va a ser 0. Todo donde haya 0, ahí va a ser 0. Y luego aquí tengo 0 y aquí tengo 1. Por lo tanto, aquí es 1. No, la verdad que sí la tenía buena. Yo me equivoqué aquí. Lo siento. Sí es 1. No sé en qué estoy pensando. Si es una hora, entonces es un 1 y un 0. Entonces el resultado es 1 porque con un 1 que haya va a ser 1. Y luego aquí es 1, aquí pues va a ser 1 porque aquí están esos unos y así sucesivamente. Ahora,
¿Qué es lo que me decía ese puntito? Que tengo que negar todo esto. Entonces lo que hice acá, si ustedes se fijan, fue copiar todo eso igual, solo que aquí ya le agregué la rayita. Esa rayita significa que lo voy a invertir. Entonces en vez de 0 puse 1, en vez de 1 puse 0, en vez de 0 puse 1, en vez de 0, 1. Y así sucesivamente. Es decir, le hice una columna a esta solo para negarla, solo para invertirla. Entonces me queda de esta forma, porque ese puntito me dice que hay que negarla. Y por último, tengo que agregar ahora a más D, negada. Entonces voy a utilizar A normal, aquí está, y voy a utilizar a D negada. D negada es esta que está acá. Estas dos columnas voy a usar ahora. Y como yo ya sé que están en una OR, es un más, entonces con un 1 que haya, yo le voy a poner 1. Hago las combinaciones. 1 y 0, ya sé que es 1. Ahora, para que no se nos complique tanto, yo lo que hago es que digo, ok, todo esto tiene 1, todo eso tiene 1. Y la condición es que con un 1 que haya, yo voy a colocar 1. Entonces, ¿qué hice? Nada más poner el 1 en todos, porque ya sé que este 1 me lo va a dar como una hora, entonces me lo va a poner en 1. Ahora, aquí sí ya cambia, porque aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Entonces, aquí ya se convierte en 0. Y luego acá hay acá hay un 0 y aquí hay un 1. Entonces esto es un 1, porque con un 1 que haya ya sé. Ahora, F, ¿quién es F? Es toda esta. Pero acuérdense que les dije que en vez de copiar todo, solo escribimos F. Las voy a combinar. ¿A quién ahora? ¿Quién es F? Para F tengo que utilizar a esta. ¿Por qué a esta? Porque esta es toda esta, ¿ve? Y luego tengo que utilizar a esta otra compuerta, porque esta columna de aquí es toda esta, y estas dos son las entradas de F. Son las entradas de F, entonces tengo que combinarlas a las dos. Solo tengo que fijarme qué compuerta es. Como es una AND, las dos tienen que ser 1 para que aquí pueda ir un 1. Entonces fíjense bien, combinación 1, 1 es 1. 0, 1 es 0. 1, 1 es 1. 1, 1 es 1. Y así. Ah, pero cuando ya aparecen los ceros, las convierten en 0. Y igual, ¿verdad? Acá es 0, 1, entonces va a ser 0 y 0, 1 va a ser 0. ¿Por qué? Porque es una AND y ahí obligatoriamente las dos tendrían que ser 1 para que aquí pudiera haber un 1. Si ustedes se fijan, me faltó la última. Negar a F, porque al final F está negada por esa rayita que yo le puse acá arriba, en toda, y también porque acá en el diagrama está esa ruedita. Entonces le voy a agregar yo una columna más a la derecha, ¿y qué voy a hacer? Le voy a colocar F, F mayúscula, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que negar a F. Entonces le voy a poner el símbolo de esa rayita que debe llevar arriba. Le pongo ese símbolo y ya digo yo voy a negar a F. ¿A quién voy a negar? A esta columna. Solo la niego. Si aquí es 1, aquí va a ser 0. Si aquí es 0, aquí va a ser 1. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y 1. Y este de aquí va a ser mi resultado final. Esta parte que va a ir aquí.